Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien, por acá muy bien, encantado de la vida. Bueno señores, hoy es sábado, pero ¿qué sábado mi gente? Un sábado de locos, un sábado de pura locura mi gente. Así que, bueno, toca videíto, pero estoy con unos días, bueno, que es que no paro, una cantidad de cosas que no tengo tiempo de nada. Pero bueno, estoy haciendo el esfuerzo para hacerlo todo, aunque sea un poco mal. Ya hoy me ha costado trabajo encontrar un lugar donde grabarme, por eso me estoy grabando aquí con este fondo aquí color clarito y que no es el mejor, pero bueno, ni siquiera sé si la cámara está grabando bien, bueno, en fin. Pero para allá voy mi gente, de compromiso con ustedes, hacer un videito todos los sábados y allá voy. Quiero hablarles hoy de, bueno, la historia de, bueno, de la princesa maya de mi familia, que es mi abuela, ¿no? Quiero contarles la historia de cómo mi abuela se convirtió en una princesa maya. Esto es una historia muy interesante, es una historia que no se la cuento por casualidad, es una de las historias mágicas de mi vida. Y bueno, es una historia que tiene un poco que ver con quién soy yo, explica un poco quién soy yo por eso, y de dónde vengo, por eso quiero contarles esta historia, que es un poco la historia de mi familia materna. Bueno, la primera persona de la familia materna de la que tengo yo conocimiento es el padre de mi tatarabuelo, o sea, eso se llama el chosno. El padre de mi tatarabuelo era un esclavo de una casona de Trinidad, era un esclavo doméstico, pero este señor que se llamaba Manuel, adoptó el apellido Cerquera, Manuel Cerquera, por la familia, ¿no? por la familia a la que pertenecía, ¿no? Y entonces, bueno, Manuel Cerquera es una persona que tenía el don de la adivinación, y él parece ser que consultaba a la gente y consultaba a su amo. Y por allá por 1851, una época en la que en Cuba habían personas que estaban conspirando contra España porque querían independizar a Cuba de España, bueno, pues parece que una serie de personajes, de personalidades, bueno, adineradas de la ciudad, estaban conspirando contra España para hacer un levantamiento. Y bueno, pues este señor, el amo de Manuel, estaba conspirando también en todo esto, ¿no? Y entonces le pidió que lo consultara, que le tirara los caracoles y le dijera cómo iba a salir todo. Y entonces Manuel le tiró los caracoles y le dijo: mira, amo, no te metas en eso porque lo vas a perder todo, posiblemente pierdas hasta la vida. Entonces, bueno, como el amo le tenía mucha fe a lo que le decía, se guiaba mucho por lo que le decía, pues el día del levantamiento no salió, se quedó en casa. Y aquel levantamiento fue un fracaso, hicieron prisioneros a todo el mundo, fusilaron a todos los complotados, bueno, una locura. Y entonces este señor se sentía un poquito incómodo porque decía: caramba, he salvado la vida gracias a mi negro esclavo, ¿no? Y lo tengo esclavizado aquí. Entonces le dijo: bueno, mira, Manuel, yo me siento incómodo contigo porque creo que estoy en deuda contigo. Me gustaría recompensarte de alguna manera, pídeme lo que tú quieras. Y entonces, pensando que le iba a pedir la libertad, ¿no? Pero Manuel le dijo: mira, amo, yo lo que quiero es que si algún día yo tengo un hijo, mi hijo nazca libre. Entonces, bueno, pues Manuel dijo: bueno, pues el amo le dijo: bueno, pues está bien, cuando tú tengas un hijo, tu hijo va a nacer libre. Entonces se reunió a todos los esclavos ahí de la casa y le dijo: bueno, yo le voy a conceder a mi esclavo Manuel que cuando él tenga un hijo, su hijo va a nacer libre. Entonces, bueno, imagínate tú, todas las negras ahí, todas las mujeres aquellas que eran esclavas también, querían acostarse con él, con Manuel, para quedarse embarazadas y tener un hijo libre. Y entonces, bueno, cuando por fin ya Manuel dejó embarazada a una mujer ahí, pues tuvo a mi tatarabuelo, que le pusieron Andrés Cerquera. Pero Andrés Cerquera, aparte de nacer libre, nació con mucha suerte, porque al lado del palacio donde ellos vivían había otro palacio todavía más grande, el Palacio del Conde de Brunet. Y entonces en el Palacio del Conde de Brunet, por las mismas fechas en las que él nació el Condecito de Brunet. Y entonces ellos jugaban por el patio, eran íntimos amigos. Y cuando ya fueron adultos, esa amistad siguió hasta la época adulta, toda la vida. Y entonces el Conde de Brunet lo que hizo fue que le regaló tierras y propiedades a mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo vivía de la renta de algunas viviendas que tenía en la ciudad y también de terrenos que tenía en el campo, que los tenía ya arrendados. Pues ya, si aquí vivió parte de mi familia, o sea, esta es la casa de los Cerquera y Hernández de Lara, pero bueno, aquí en la casa Cerquera nació el padre de mi tatarabuelo, por eso nosotros somos Cerqueras de apellido. Y entonces, bueno, así nació mi tatarabuelo
Mi tatarabuelo se llamaba Andrés Cerquera y ya desde niño nació como un niño blanco, como tiene aquí el convento de San Francisco. Vamos a tomarlo, ¿no? Aquí el convento de San Francisco, muy cerquita de su casa. Y entonces, bueno, los monjes, los frailes franciscanos se lo llevaron al convento y le dieron una educación. Wow. Y bueno, pues él nació como un niño que era como una especie de curiosidad en esta casa. Cuando venían visitas a la casa, a él lo vestían como un niño blanco y lo ponían a recitar poesía, lo ponían a hablar de cosas cultas. Y bueno, siempre fue una persona muy religiosa y como tenía la iglesia aquí tan cerquita, pues entonces fue el primer monaguillo negro de la iglesia de Trinidad. Wow. Y ya luego aquí tuvo mucha suerte porque como al lado de la casa estaba el Palacio de los Condes de Brunet, Sí. pues aquí nació el Condecito de Brunet y como ellos jugaban por el patio desde niños, jugaban juntos, eran muy amigos. Y ya cuando fueron adultos, pues entonces el Conde de Brunet les regaló tierras y propiedades a mi tatarabuelo. Y entonces era una persona de piel negra, pero con beneficios, pero que vivió una vida de persona blanca. Y bueno, y eso de alguna manera lo heredamos todos nosotros, toda la familia heredó esa condición especial. O sea que... Entonces, bueno, ellos eran pequeños, bueno, como una especie de pequeña burguesía negra, ¿no? Eran gente que tenían un nivel social por encima, sobre todo de la gente normalmente de su clase. De hecho, muchas personas de piel negra venían a la casa a pedirle dinero, a que lo ayudaran con determinados problemas. Y bueno, y él, Andrés Cerquera, fue una persona muy dadivosa, muy bueno, él ayudó mucho a mucha gente. Y bueno, de hecho no hizo capital, él no dejó grandes dineros ni nada, porque él prácticamente el dinero lo regalaba prácticamente, o ayudaba a la gente y tal. Bueno, él se casó con una mujer, que es mi tatarabuela, que se llama Andrea García González, que es una mujer que tenía la piel blanca, tenía los ojos azules, pero ella era hija de esclavos, porque en Cuba muchas veces los señoritos de las casas y los amos dejaban embarazadas a sus negras esclavas y tenían hijas mulatas que también eran esclavas, y a su vez esas mulatas se quedaban embarazadas de hombres blancos y así poco a poco ya los hijos que le nacían eran blancos ya. Y entonces, bueno, pues mi tatarabuela era así fruto de esta situación. Era una muchacha de piel blanca, pero su madre posiblemente hubiese sido esclava. Y entonces, bueno, de este matrimonio nacieron 6 hijos, de los cuales 2 fallecieron, y se quedaron 4 hembras, ¿no? Entre las 4 hijas hembras está mi bisabuela Felicia Cerquera. Esas 4 hembras, de las 4, 3 se quedaron solteronas porque no encontraban marido, y no encontraban marido porque a mi casa era muy difícil llegar, ¿no? Personas mulatas o negras le costaba mucho trabajo venir a mi casa porque eran pobres, y de gente blanca le costaba trabajo también venir a la casa porque ellos eran mulatos, ¿no? O negros, ¿no? Entonces, bueno, pues mi bisabuela tuvo la suerte de que conoció un muchacho que era hijo de un hombre que había sido soldado del emperador Maximiliano de Austria. Ellos eran franceses. Hubo una época en la historia de México, hacia mitad del siglo XIX, que los mexicanos quisieron tener un emperador y trajeron de Austria a Maximiliano de Austria. Bueno, trajeron de Francia realmente. Maximiliano de Austria era un emperador francés, y bueno, pues estuvo allí en México con toda su corte francesa. Bueno, de hecho, la palabra mariachi viene de aquí, ¿no? De que los mexicanos, ¿no? Los franceses, cuando veían que había música, que estaban tocando música, le preguntaban, ¿esto es una boda? Decían, ese mariachi, es mariachi. Decían, sí, los mexicanos decían, sí, mariachi. Y entonces de ahí viene la palabra mariachi, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando Benito Juárez hizo la revolución ahí en México y sacó a los franceses de ahí, sacó a los reyes y fusiló en Querétaro allí a Maximiliano de Austria, pues los soldados franceses de Maximiliano huyeron a las islas francesas del Caribe, y el padre de mi bisabuelo, o sea, mi tatarabuelo, ese otro tatarabuelo, escapó a Martinica, que era una de las islas francesas del Caribe, y luego de Martinica se casó con una martiniqueña que se llamaba Avelina Cirut, que viene siendo mi tatarabuela, y ellos, bueno, terminaron viviendo en Cuba. Vinieron a Cuba a buscar trabajo, a buscar una mejor situación económica, y ahí fue donde mi bisabuelo, que se llamaba Eligio Pomaret, convirtieron el apellido Pomaret, que era un apellido francés. Pomaret significa algo así como Manzanares, o así, porque viene de la palabra pom, que es manzana, y entonces Pomaret se castellanizó y lo convirtieron en Pomares,
Y entonces, bueno, pues Eligio Pomares conoció en Cuba a mi bisabuela Felicia Cerquera, y entonces, bueno, pues se hicieron novios. Pero en medio de todo esto estalla la guerra del 95 en Cuba. En 1895 estalla la tercera guerra de independencia en Cuba, y como el ejército español estaba enrolando a todas las personas en edad militar, este chico, que él se sentía francés y no español, sentía que aquella no era su guerra y que no se iba a enrolar en nada de eso. Y entonces lo que hizo fue, nada, que se fue para México, se fue para Yucatán. En aquella época en Yucatán había muchos ingenios enequeneros, o sea, que trabajaban el enequén para sacar la fibra de yute, que era muy utilizado para hacer los sacos y para hacer las cuerdas para los barcos y todo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, él terminó en una hacienda enequenera de estas, un lugar que se llama San Antonio Texin, y ahí en San Antonio Texin pues le dieron trabajo ahí en ese lugar. Pero cuando le dan trabajo a él como mecánico en ese lugar, echaron de ahí del trabajo a un indio maya que había allí. En esa zona, en la zona de Yucatán, había una relación muy mala entre los blancos, los españoles, los mexicanos blancos y los mexicanos de rasgos indígenas, los mayas. Había mucho problema porque cuando los Estados Unidos en 1846 invadieron México, los yucatecos aprovecharon para intentar independizarse del resto de México, porque ellos querían que Yucatán fuera un país independiente de México. Y entonces, bueno, aquella rebelión se solucionó a sangre y fuego, matando a muchísimos mayas. Entonces el resentimiento entre la gente blanca y los mayas era muy grande. Entonces, bueno, mi bisabuelo, que era una persona blanca, vaya a buscar trabajo, le dan trabajo, echan de ahí el trabajo al indio maya este. Entonces el indio maya ya empezó a odiar a mi bisabuelo y quería vengarse de él. Y entonces, cuando ya mi bisabuelo tenía trabajo y estaba viviendo en un pequeño poblado maya llamado Quinchil, estaba por ahí cerca de Samail, para la gente que conozca la zona, y también a 35 kilómetros de Mérida, bueno, pues cuando ya estaba sentado, tenía una pequeña casita allí y tal, tenía trabajo, mandó una carta a mis tatarabuelos para que dejaran que mi bisabuela viniera a México y que él se iba a casar con ella y todo esto. Pero mis tatarabuelos dijeron que no, que de ninguna manera, que como iban a mandar una niña sola en un barco para México, que eso era una locura. Pero mi bisabuela estaba resuelta a irse y le dijo a mis padres, le dijo a sus padres: yo me voy. Hizo la paleta y se fue al puerto de Casilda, se montó en un barco y se fue para México, se fue para allá, para el puerto de Campeche, o no sabemos si entró por Campeche o si entró por Progreso, pero bueno, ahí la estaba esperando su novio y se casaron ahí en México y tal. Y bueno, la vida de mi bisabuela fue una vida muy dura. Contaba a todo el mundo que había sido una vida muy dura, porque ella era una niña que estaba criada en casa, con criados, con de todo. Y entonces allí en México estaba viviendo en un lugar muy inhóspito, entre indios mayas que le hablaban una lengua que ella no entendía. Por suerte, esos indios se lo hacían todo, le lavaban, le daban de comer, se lo hacían absolutamente todo, pero ella vivió en unas condiciones ahí muy, muy precarias. Y entonces, para colmo, el indio este, que era el enemigo de mi bisabuelo, quiso vengarse de él. Cazó una serpiente de cascabel, le echó en un saco y fue a la casa donde estaba viviendo mi bisabuela y le tiró la serpiente por la ventana. Cuando mi bisabuela vio la serpiente, se asustó muchísimo, se subió encima de la cama, se puso a dar gritos y tal, y al final se desmayó. Y cuando este señor vio que mi bisabuela se había desmayado, pues entró a la cabaña esa, a la casita donde estaba, y abusó de ella y la dejó embarazada de mi abuela. Cuando bueno, mi bisabuelo llegó, claro, mi bisabuelo venía por la noche, se iba temprano por la mañana y regresaba de noche del trabajo, y ella no quiso decir nada porque tenía miedo de que si le decía algo de lo que había pasado, él iba a intentar matar a esa persona y posiblemente esa persona lo matara a él, ¿no? Y ella se iba a quedar sola allí. Entonces ella tuvo mucho miedo y no dijo nada, ¿no? Porque pensó que lo mejor era quedarse callada. Pero los chamanes del lugar ese, ahí todo el mundo sabía que ella estaba embarazada del indio ese y tal. Y entonces incluso le dijeron, una chamana allí le dijo a mi bisabuela: mira, la niña que tienes en el vientre es un espíritu muy evolucionado y nosotros queremos que nos entregues la cabeza de esa niña. Entonces mi bisabuela no entendía muy bien ni lo que le estaban diciendo ni nada. Entonces, bueno, ella dijo que sí. Y total, que cuando ella estaba a punto de parir, cuando ella se puso de parto, las curanderas esas, las mismas chamanas esas, eran las que le iban a hacer el parto. Y lo que hicieron fue que le hicieron una especie de hipnosis. La hipnotizaron, la durmieron, le sacaron a mi abuela del vientre y la envolvieron con unos paños así y se la llevaron a un templo maya.
y ahí le hicieron una ceremonia de asentamiento de santos y la convirtieron en una princesa maya. Y entonces, bueno, le estuvieron explicando a mi bisabuela que la niña, que era mi abuela, era una princesa de ese lugar, que les pertenecía a ellos, y que ella pertenecía a ese lugar y que ella no se podía ir de allí, y bueno, todas esas cosas. Y entonces, bueno, pasa el tiempo, se acaba la guerra en Cuba, en el año 1898. Bueno, ellos estaban intentando regresar a Cuba, pero no podían, se tuvieron que quedar en México por lo menos como hasta 1903 o 1905 por ahí. Y entonces ya cuando mi abuela tenía 5 años, pues un buen día, una madrugada, se robaron a su propia hija y se fueron corriendo de ahí con caballos y tal, en un coche de caballos. Y entonces la gente, los chamanes esos que lo vieron, le dijeron, oye, que la niña nos pertenece, ya no se puede ir. Y entonces ellos le decían, bueno, sí, nosotros vamos a regresar. Y lo que hicieron fue que se fueron para Cuba, cogieron un barco, vinieron para Cuba y no regresaron más. Pero resulta ser que le habían explicado a mis bisabuelos que a mi abuela le habían asentado en la cabeza un séquito de espíritus que andaban con ella, que eran personas que la estaban protegiendo en el más allá, o sea, en el plano del nahual, y aquí en el plano físico, que es el plano del tonal, y tenía también a personas ahí que la cuidaban. O sea, mi abuela vivió hasta los 5 años como una princesa, con todo tipo de honores, con todo tipo de todo, ¿no? Y entonces, bueno, ya luego con el tiempo, ya en Cuba, ya mi abuela, ya mayor y todo eso, ya empezó a quedarse poseída por un espíritu que se llamaba Ramayo, y a hablar mi abuela poseída en lengua maya. Y bueno, mi abuela tenía todos esos espíritus y tal. Pero en Cuba todo eso era una cosa muy secreta, porque tú no podías formar parte de la sociedad, ir a bailar a la sociedad y todo esto si sabías que tú tenías algún proceso espiritual, o si te acercabas al mundo de la santería o el palomonte. Eso no se podía hacer porque eso era mal visto socialmente. Y entonces este proceso espiritual de mi abuela se vivió siempre en secreto. Eso era algo que no se sabía. Pero bueno, ya cuando mi abuela estaba ya a punto de fallecer, ya con 86 años, ya muy mayor ya, estaba en el hospital y el médico le dijo a la familia, miren, ella lo que le queda de vida son 72 horas o una semana como mucho. Así que prepárenlo todo para su fallecimiento. Y entonces, bueno, nada, la familia empezó a prepararse para el fallecimiento de mi abuela. Y resulta ser que pasó un mes, pasó otro mes, y mi abuela no se moría. Estaba ahí en coma, pero no se moría. Entonces, un día pasó por ahí, por la sala, por el salón donde estaba, ahí en el hospital, pasó un señor por ahí por el salón, que era una persona espiritual de las religiones estas y tal, afrocubanas, y le dijo a la familia, miren, esa señora está rodeada por unos espíritus mayas que no dejan que su espíritu se desprenda de su cuerpo, no la dejan fallecer. Así que si ustedes quieren que ella se pueda ir ya y que descanse, pues tienen que traer a un brujo aquí para que les aleje a todos esos espíritus, para que entonces ella pueda desprenderse. Y entonces así fue, trajeron un tata en ganga, trajeron un tata de la religión un sacerdote de la religión del Palo Monte, y ese señor hizo la ceremonia, le alejó a todos los espíritus, y entonces así fue como mi abuela pudo fallecer. Pero parece ser que esos espíritus de mi abuela, esos espíritus que no te dejan fallecer, parece que nosotros los hemos heredado, ¿no? Yo y otras personas en mi familia. Así que tengo la sensación que tengo como una especie de don para salvarle la vida a las personas, para ayudar a la gente. Y recuerdo una vez que estaba yo, porque bueno, mis espíritus me hablan en la cabeza, me dicen cosas, ¿no? Y recuerdo un día que estaba yo en el hospital y había ido a ver, creo que a mi suegro. Y cuando salí de la habitación, yo salí de la habitación y iba a salir del hospital. Miré hace un instante una cama, también una persona acostada ahí. Y lo miré un instante, nos miramos un instante y el espíritu me dijo, acabo de salvarle la vida a esa persona. O sea, así. Una vez también me pasó que había una muchacha que yo la conocía, pero de fuera a fuera, porque ella había sido profesora de mi hija y tal, pero que nos veíamos en la calle y era hola, hola. Pero un día venía caminando y esa muchacha, nos cruzamos, pero la chica en vez de decirme hola, se paró a hablar conmigo y estuvo hablando conmigo 2 horas en una esquina. Yo me quedé súper sorprendido, ¿no? de esa actitud. Bueno, 3 días después, esa chica tuvo un accidente de coche, siniestro total, la persona que venía con ella falleció y ella se quedó, que no le pasó nada. Ella misma se miraba así y decía, ¿cómo es posible que no me haya pasado nada, ¿no? Y yo tengo la sensación de que ese día que ella se paró a hablar conmigo ahí, ocurrió el milagro, ¿no? Mis espíritus vieron que ella iba a fallecer y le salvaron la vida, ¿no? Entonces, bueno, tengo ese tipo de experiencias que me han pasado. También me pasó una vez con un amigo
que fui a casa de un amigo a cenar y de repente el padre del amigo se empezó a sentir mal y mal y al final le dio un infarto y lo llevaron para el hospital y yo me sentí mal porque yo pensé que el padre le había dado un infarto por mi culpa, porque haber ido yo a comer allí. Y los espíritus en mi casa me dijeron, no, no, Tadeo, todo lo contrario, ese señor iba a morir ese día. Salvó la vida porque tú fuiste a esa casa y nosotros que vimos que él iba a morir, le salvamos la vida. O sea, que he tenido una serie de experiencias que relacionadas con esto de salvarle la vida a algunas personas. Así que nada, mi gente, aquí lo voy a dejar. Esta es la historia de mi familia, la historia de mis bisabuelos. Mi abuela era una princesa maya y heredamos mi familia todos estos espíritus mayas que forman parte de las comisiones espirituales con las que yo trabajo. Así que ya saben un poquito más de mi vida espiritual y de mi vida en sentido general. Ahí se los dejo, mi gente. Venga, besos, abrazos y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.